Y alumnos, nuevamente les voy a salir como pesadilla esta noche. La idea es que ahora hacemos un switch y nos vamos a física. Para recordarles en física, la semana pasada ya estábamos hablando de lo que es fuerza, ¿no es cierto? Para eso comenzamos a ver una presentación de PowerPoint en la cual estaban las principales características de la fuerza. Llegamos hasta más o menos la mitad de la presentación porque hay que ir lento, yo les expliqué, esto no es sencillo a veces de comprender, pero con la buena voluntad de todos, la mayoría de nosotros obviamente que lo va a poder hacer. Y tal como se lo planteara, voy a evitar los cálculos matemáticos, solamente estoy hablando de conceptos generales y en algunos casos sí que voy a necesitar hacer algunos cálculos matemáticos, pero que son los mínimos, operaciones básicas solamente. Y lo importante es que lo que le voy a plantear ahora, lo mismo que en biología, yo lo que voy a hacer ahora es terminar de ver la presentación que tengo de física correspondiente a fuerza, la que está en el PPT, que llegamos hasta la mitad. Esta clase, por lo tanto, ustedes deberán verla dentro de aquí al miércoles, cuando tienen clase. Van a anotar todas sus dudas y me las van a hacer después presentes en la clase para poder comenzar una nueva unidad dentro de la unidad de fuerza, un nuevo contenido que se llama la aplicación de las leyes de Newton. Por lo tanto, es básico, es vital, de vital importancia que ustedes se tomen el tiempo de que puedan ver esta clase completa, porque voy a repasar parte de la clase anterior, los principales diapositivos que hay, y voy a comenzar con la nueva parte de fuerza, que es la que me faltó ver. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla para poderlos acordar de qué estábamos hablando. Y vamos a ver entonces lo que era fuerza, ¿no es cierto? Fuerza física que estaba acá. Listo, esa era la presentación que teníamos para la semana pasada, ¿no es cierto? Compartiendo con el segundo semestre. Algunas cosas importantes que es necesario para que se inicie un movimiento, ustedes ya me lo habían dicho, habíamos llegado a la conclusión de para que exista un movimiento necesariamente tiene que haber una fuerza, que para permanecer en movimiento un objeto al cual nosotros les aplicamos una fuerza y este objeto se mueve, necesita fuerza. Y para que se detenga también el movimiento, el mismo objeto que nosotros al cual le aplicamos la fuerza, necesitamos que se detenga, debemos poner una fuerza opuesta. Por lo tanto, es de vital importancia que puedan comprender que la fuerza en el fondo es necesaria para que exista movimiento en la naturaleza. Otra cosa importante, las fuerzas que estaban en nuestro entorno, ¿no es cierto? ¿Qué se necesita para que exista una fuerza? Habíamos llegado a la conclusión de que habían interacciones. Por ejemplo, ahí ustedes tienen el caso del parapente. La interacción existe entre dos personas, el que está en el parapente y aquella columna de aire caliente que lo tira hacia arriba. Entonces, por lo tanto, hay un juego de fuerzas ahí. El que está jugando hockey en hielo, para poder tirar la ficha, necesita definitivamente aplicar una fuerza. Y así sucesivamente. El movimiento depende de la fuerza. Tal como aparece acá en esta diapositiva, en el cual esta persona necesita mover ese cajón, ejerce una fuerza, ¿no es cierto?, que va hacia la derecha. Pero no obstante, también el cajón que está en ese momento en punto cero, velocidad cero, ejerce una fuerza contraria. Por lo tanto, aquí hay un principio de acción y reacción, es decir, todo cuerpo recibiendo una fuerza opone una fuerza similar, ¿ya? Y una vez vencida esa fuerza que opone, definitivamente el objeto comienza a moverse porque la fuerza que lo empuja es mayor a la fuerza que opone, ¿ya? Entonces dice que la fuerza es una acción mutua entre dos objetos y que no es propiedad de ellos. O sea, ni la niña tiene la fuerza, ni el objeto tiene la fuerza, sino que nosotros tenemos la capacidad de hacer fuerza. La capacidad de hacer fuerza. ¿Cómo la definíamos la fuerza? La fuerza puede manifestarse a través de un empujón, tal como ustedes lo ven, a través de un tirón, pero simplemente para que ustedes vean, esa fuerza ejerce un movimiento, o sea, plantea un movimiento. Es una interacción entre dos objetos o entre un objeto y su ambiente, porque puede ser un objeto y el viento ejerce fuerza, se mueven las cosas. La fuerza es considerada también como una
cantidad o una vectorial, es decir, una magnitud vectorial, porque ustedes ya saben que tiene fuerza, tiene sentido, o sea, es una unidad vectorial porque tiene sentido, tiene dirección y tiene una magnitud. Por lo tanto, es un vector. Los efectos de la fuerza ya también los habíamos visto, más no voy a redundar en ello. Por ejemplo, simplemente cuando dos objetos se juntan y uno hace fuerza sobre el otro, existe una deformación. Imagínense el patear una pelota. El pie va con una fuerza a golpear la pelota recibe el impacto y la pelota en un principio se deforma. ¿Ya? Eso es importante. Y también tiene que ver con el estado de movimiento o reposo, es decir, yo puedo hacer perder también el equilibrio a un objeto si yo le aplico una fuerza. Es decir, si yo ejerzo una fuerza sobre una lámpara y que esa fuerza que yo aplico es mayor a la fuerza que la lámpara me opone, obviamente que la lámpara se va a dar vuelta, perdió el equilibrio. Eso es lo importante que entiendan también. ¿Ya? Ok. Las características de las fuerzas pueden ser fuerzas grandes o pequeñas, la forma de aplicación puede ser de una u otra forma, no vamos a entrar en detalle sobre eso. Y aquí vamos a llegar entonces de qué depende el efecto de la fuerza. Primero del lugar donde se aplique y la orientación. Así, aquí estamos hablando entonces definitivamente de un vector. Y acá lo vamos a ver, todavía no, pero vamos a ver cómo, por ejemplo, las fuerzas se unen. Recuerden, las fuerzas se pueden unir, por lo tanto, se pueden sumar. Los vectores se pueden sumar, ya sabían perfectamente bien eso ustedes. Los vectores se suman o se restan. Por lo tanto, en este caso, claro, que estamos viendo en este momento, las dos personas ejercen la misma cantidad de fuerza, logran vencer la fuerza opuesta que ejerce este objeto y este objeto, ¿ya? Definitivamente comienza a moverse. Pero ¿cuál fue la fuerza original que oponen a esta fuerza? Si, por ejemplo, la fuerza de los dos hace que tengamos 8 newton de fuerza, porque newton es la unidad para medir fuerza, ¿ya? Pero opone una fuerza de 3, la fuerza real que se ejerce entre los dos es la diferencia entre 8 menos 3, es decir, la fuerza real que se necesita, o la fuerza total que se necesita para mover este objeto es de 5. Simplemente ustedes hicieron ahí, restaron la fuerza de oposición a la fuerza neta, y finalmente obtienen una fuerza resultante que en este caso sería de 5 newton. Acá está representado el vector que demuestra que precisamente la fuerza es una magnitud vectorial, es decir, tiene un módulo, es decir, tiene un tamaño, que está medido en este caso en newton, tiene un sentido que indica hacia dónde se va la fuerza, tiene una dirección que está entre el plano más el ángulo que se forma acá, tiene un punto de aplicación que es importante y obviamente la dirección, como se los dije, que es la prolongación del vector, ¿ya? Que es la prolongación del vector. Todo esto lo habíamos visto en la clase anterior, yo creo que no hay duda con respecto a eso. ¿Qué fuerzas encontramos en el entorno ahora? Vamos a ver qué tipo de fuerzas son las que hay. Hay una fuerza que se llama fuerza peso, que está relacionada con la fuerza de atracción. Ustedes saben que la Tierra tiene una fuerza de gravedad, una fuerza de atracción, ¿ya? Y eso hace que nosotros estemos en el fondo y podamos desplazarnos en la Tierra gracias a la fuerza de gravitación. Si no tuviéramos esa fuerza de gravitación, nosotros estaríamos perfectamente igual que los astronautas fuera de la estratosfera, estaríamos flotando. Por eso ellos flotan, porque no hay fuerza de atracción. En este caso, la fuerza peso es la que ejerce un cuerpo de una masa determinada. Es decir, mientras más masa yo tengo, más fuerza de atracción va a tener, más fuerza de atracción vamos a sentir de la Tierra. Es decir, de otra manera, veámoslo de una forma coloquial. El porrazo va a ser más fuerte mientras más grande en peso de masa sea una persona que una persona delgada. Porque obviamente la masa eh, hace que la atracción sea mayor. Y esta fuerza de atracción también se mide en Newton. Y esto se pone como una P con una flecha que es un vector cuando hablamos de fuerza-peso. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a calcular nuestro peso en una balanza, lo que estamos haciendo es calcular conforme a la masa nuestra la fuerza de atracción de gravedad. Eso es lo que estamos viendo. ¿Ya? 50 kilos, 60 kilos, etcétera, etcétera. Y eso está dado obviamente en la masa.
A ver, ¿dónde estábamos acá? Ok. La fuerza peso también se puede definir como que es el producto entre la masa y la aceleración de gravedad, es lo que yo les decía, la fuerza de atracción de la gravedad. Cualquiera sea el plano horizontal o sea el plano inclinado, siempre la fuerza va a ser perpendicular, siempre va a tirar hacia abajo y en forma recta. Eso se llama perpendicular. Si yo pongo sobre una mesa un libro, la fuerza peso es esta, totalmente perpendicular. ¿Ya? Totalmente perpendicular. Y esto está dado por la fuerza de atracción. Y la fuerza de atracción ya se sabe que es 9,806. 9,806 es la aceleración metros por segundo. ¿Ok? Por lo tanto, cualquiera sea el plano en que yo esté, ya siempre me va, la fuerza que ejerce este cuerpo hacia la atracción, hacia el centro de la Tierra, va a ser perpendicular al plano. Si esto fuera, a ver, vamos a compartir pantalla para explicarles bien esto, para poner una pizarra cualquiera. Lo que yo le estoy tratando de decir en el fondo es que si yo tengo un plano, si yo tengo un plano horizontal, ¿ya? La fuerza siempre va a ser de esta forma, porque es perpendicular. Si se fijan, se forma un ángulo recto acá. Si el plano que tengo aquí es inclinado, lo perpendicular deberá ser esto. Siempre deberá formar un ángulo recto, ¿ya? Si el plano deberá ser este, siempre va a ser perpendicular, se forma un ángulo recto. Por lo tanto, siempre tienen que entender que la fuerza, tal como aparece ahí, va a formar con el plano un ángulo recto y va a ser siempre perpendicular. Perpendicular significa que corta entonces el plano y formándose un ángulo recto. Formándose el ángulo recto, prácticamente incluso esta debería ser así, ¿ya? Porque el plano es así. Ese es en el fondo la explicación que tiene esa diapositiva. Dejamos de compartir, nos vamos a la siguiente. Tal como les explicaba, entonces dice la fuerza ejercida siempre será perpendicular al plano que se aplique. Sumamente sencillo. Veamos la fuerza peso. Para poder medir la fuerza peso que se mide en Newton, finalmente nosotros debemos saber la fuerza, es decir, la masa que está medida en kilos, ¿sí? La masa que está medida en kilos, por la aceleración. La aceleración ya saben que es una constante, 9,806. Y ahí obtienen ustedes la fuerza que está dada en newtons. ¿Ya? Eso es importante para poder medir la fuerza peso. La fuerza peso en el fondo es la masa por de la aceleración de gravedad, ¿no? Que es la atracción que ejerce el cuerpo sobre ese objeto. Ejerce la Tierra sobre ese objeto. La fuerza normal ahora. Aquí hay otro concepto que es para que ustedes lo puedan ver bien. Aquí en la diapositiva, tal como aparece acá, la vamos a compartir, que no la están viendo en este momento ustedes, perdón. Vamos a compartirla. La vamos a compartir. Aquí estamos, la vamos a compartir. Ahí. Ahora sí que la van a ver bien. Perfecto. Se fijan entonces, aquí nosotros tenemos la fuerza peso. Esta para nosotros es la fuerza peso, la que es perpendicular al plano, ¿ya? Esta es la fuerza peso, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la masa y la aceleración de gravedad, que es G. Pero existe una fuerza normal que es perpendicular a la superficie de contacto, pero que es inversa. Entonces, esta fuerza es la que a nosotros nos permite andar totalmente derechos en el universo, ¿no? Gracias a esto. Vamos a cambiarla de color para que la puedan ver bien. La vamos a cambiar de color. Entonces, es totalmente perpendicular. Entonces, existe siempre, entre comillas, una especie de competencia entre la fuerza peso y la fuerza normal, ¿ya? La fuerza normal que nosotros ejercemos cuando estamos de pie, cuando estamos totalmente de pie en un plano. Entonces dice la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto. Aquí tienen varios ejemplos. Vamos a borrar lo que aparece ahí. Tenemos la superficie 1, la superficie 2. Si no hay contacto entre las superficies, obviamente no hay fuerza normal. Es decir, la fuerza normal la entendemos como aquella que va perpendicular hacia arriba.
Dejamos caer la masa, el otro objeto sobre esta mesa y vamos a ver entonces de que aquí se produce la fuerza peso, que está puesta acá, está dada por la fuerza de gravedad, y la fuerza normal, que es esta que va perpendicular hacia arriba. La fuerza de la caja entonces ejerce una fuerza tanto de peso como peso normal. La caja en reposo va a ejercer una fuerza normal, ¿ya? Y está también medida en masa, que significa en kilos, ¿no es cierto? Que después lo transformamos a Newton. Sigamos. Esta de acá. En la fuerza normal entonces dice que está ejercida de forma perpendicular, por eso está la flecha hacia arriba, por una superficie cada vez que un cuerpo se encuentra apoyado sobre ella. Entonces ahí ustedes pueden ver la interacción que existe entre los dos tipos de fuerza. La de abajo, que va apuntándose al centro de la Tierra, si se fijan ustedes, incluso está, aparentemente parece que estuviera como medio guateada la mesa, ¿no? Pero es un efecto óptico, pero que te está indicando en el fondo de que aquí se ejercen dos fuerzas. Tenemos la fuerza peso, que está relacionada con la fuerza de gravedad, que es la atracción, y la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de contacto. Ok. Vamos a entrar a otro tipo de fuerzas. ¿Ya? Ustedes conocen los elásticos, ¿no es cierto? Conocen los resortes. Entonces, dice, cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico, llámese elástico, llámese resorte, dice que esta ejerce otra fuerza en sentido contrario y de la misma magnitud, que posteriormente tiende a restaurarse. Y este tipo se denomina fuerza restauradora o fuerzas elásticas. ¿De qué manera se los voy a explicar antes de mostrarles a ustedes ahora el monito? ¿Ya? Es muy sencillo. Vamos a borrar acá, porque me quedaron monos anteriores. Entonces, estamos hablando de un elástico, perdón, estamos hablando de un elástico que tiene este largo, ¿ya? Este tiene, por ejemplo, 10 centímetros, y yo luego de un punto de apoyo que está aquí, yo el elástico lo estiro y logro el doble, es decir, logro acá 20 centímetros en el fondo, es decir, lo estiré todo esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo logré estirar, es decir, logré elongar esta dirección llegando a 20 centímetros. Pero cuando yo suelto este elástico va a volver a su estado natural y prácticamente va a recuperar la misma longitud que tenía en principio. A eso se refiere que es un cuerpo elástico. Lo mismo sucede con un resorte. El resorte, si uno le pone un peso determinado, supongamos 1, el resorte se va a estirar hasta cierta cantidad. Pero una vez que le sacamos el peso, que es el que hace que esto baje, el resorte va a volver a su estado natural, ¿ya? Llegando al número 1 nuevamente, y aquí llegamos al número 2. Entonces, ¿qué hace? Este espacio, esta longitud se recupera. A eso se refieren fuerzas elásticas, ¿ya? Fuerzas elásticas. Vamos a borrar acá. Y esto es sumamente sencillo de entender, chicos, así que no creo que requiera mayor, y es parte de todos los días de las cosas que hacemos nosotros. A ver, aquí tienen un elástico, por ejemplo, perdón. Ahí tienen ustedes no, tengo que compartirlo, disculpen. Tengo que compartir, compartir pantalla, ahí sí. Ahí ustedes pueden ver entonces prácticamente el elástico. Yo simplemente, al resorte. Si yo el resorte lo tomo de aquí, si pongo como punto de apoyo esto que es fijo, y el elástico lo engancho y lo estiro, el elástico, perdón, el resorte va a alcanzar cierta longitud. Pero si yo después suelto esa tensión, él prácticamente va a volver a su estado inicial. Por eso se llaman fuerzas elásticas o restauradoras. ¿Por qué en el fondo se dice restauradora? Porque se restauró el tamaño original que tenía, en este caso el resorte, que es muy distinto si yo lo empiezo a estirar a su máximo, pero también hay un máximo en el cual, si se rompe ese máximo, también el resorte, si mayor es el peso, la elongación puede producir un corte o el elástico del resorte.
Pero si, como insisto, yo dejo de hacer fuerza de la atracción, esto vuelve a su estado natural, tal como está ahí. Esos son entonces las fuerzas restauradoras. Aquí tienen un ejemplo mucho más claro. Yo tengo acá el elástico, perdón, tengo el resorte sin ningún peso, le agrego un peso determinado que me da una fuerza. Vean ustedes la longitud que alcanzó ahí, y si yo doblo el peso, voy a alcanzar 2 veces esa longitud. Por eso se dice que es 2x. Si esto es x, la longitud, y esto es el doble, será 2x. Es decir, aumentó, dobló, o duplicó más bien dicho, la elongación. Si yo saco este peso y lo dejo, saco el peso completo, yo voy a llegar a esta etapa inicial donde no hay peso. Pero si solamente saco uno, voy a llegar a esta otra, por lo tanto vuelve a ser nuevamente un X, o X, como ustedes quieran llamar. Fuerzas restauradoras o fuerzas elásticas. Sumamente sencillo de comprender. ¿Ya? Sumamente sencillo de comprender. Veamos qué sigue después. Aquí se plantea, perdón, se plantea la idea de Hooke que dice si se ejerce una fuerza externa, si se ejerce una fuerza externa de magnitud F, que es fuerza, sobre el resorte, este experimenta una elongación delta X. Delta es una variación, lo que les dije recién, ¿no? Es un número. Podemos partir por 1, podemos partir por A, lo que ustedes quieran. Y si la magnitud de la fuerza se duplica, o sea, la fuerza de ser 1 pasa a ser 2, obviamente que también el delta X en vez de ser 1 pasa a ser 2, tal como yo se los expliqué con el mono anterior. Ahí lo tienen nuevamente explicado. X es la variación, vamos a marcarlo en azul. X es la variación que tenemos acá. Perfecto, esta es la variación X. Si yo aumento el peso acá, la fuerza, obviamente va a duplicar. Por lo tanto, serán, en vez de X, van a ser 2X. ¿Ven? ¿Por qué? Porque yo apliqué aquí el doble de la fuerza. Ahora, si ustedes se fijan, con 1 alcancé esta elongación y con 2 alcanzo esta otra elongación. Por lo tanto, se dice que es 2X. ¿Por qué? Porque aumenté el peso acá en este caso, ¿no? Pero ¿qué característica tiene entonces la ley de Hooke? A usted le está diciendo que si a un resorte se le aplica una determinada elongación, fuerza, vamos a obtener una elongación tipo X. Y si aumento esa fuerza, yo voy a tener el doble de esa elongación, ¿no es cierto? 2X. A eso se refiere al delta que hablábamos recién, el delta X, ¿no? Que en el fondo es la elongación del resorte y que está relacionada con la masa que se le ponga abajo o el peso que se le ponga al resorte. Ahí está, ahí hay la frecuencia de restauración, el delta X corresponde a la elongación y obviamente la fuerza, ¿cómo yo calculo la fuerza? Bajo esa fórmula de menos K, que es una constante que se sabe, multiplicado por el delta X. Y ahí tengo la fuerza de restauración. Pero solamente lo que me interesa ver es que ustedes comprendan que este tipo de fuerza también existe y se llaman fuerzas restauradoras, ya porque son aquellas capaces de recuperar su forma natural una vez que la fuerza deja de ejercer obviamente el sentido que tiene en ese caso, ¿no? Le sacamos peso, es lo mismo que las balanzas funcionan bajo esta cosa, ponen 1 kilo, hacer 1 kilo ponen 2, será 2, etcétera, etcétera. Veamos, otro tipo de fuerza es la fuerza por roce. ¿A qué me refiero la fuerza por roce? A ver, la fuerza por roce se refiere a cuando yo voy a mover por ejemplo, voy a mover un mueble. Yo aquí tengo, en este momento tengo el piso, ¿no es cierto? Sobre el cual yo voy a mover este cajón que está acá. ¿Ya? El cajón es este. Ya, el cajón me va a oponer, ya sabemos perfectamente, una fuerza. Y yo voy a hacer la fuerza mía para poderlo desplazar. La fuerza roce, entonces, ¿sí? La fuerza roce se refiere a la resistencia que pone el piso o el plano. Entonces, a esto hay que considerarlo también en el momento de hacer una fuerza. Junto con hacer la fuerza, ¿ya? La fuerza total, tengo que calcular también la fuerza de roce. Es decir, una pregunta bien simple.
¿Dónde costará más mover un mueble? ¿En un piso de tierra o en un piso con baldosas? ¿Dónde hay mayor fuerza? ¿Dónde hay mayor roce? En la tierra, por lo tanto yo haré más fuerza dependiendo del roce que tenga acá. Y también influye mucho la masa, es decir, el peso del objeto al cual voy a mover. Eso es importante que lo consideren. Estas son las fuerzas que se llama de roce. Y ahora la vamos a explicar. Ahora la vamos a explicar. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice entonces que cada vez que deseamos deslizar un cuerpo sobre una superficie supone una fuerza de roce o fricción o fuerza de rozamiento, el roce. Esta fuerza de roce también depende directamente de la masa, ya les he explicado. No es lo mismo mover un piano que mover una caja de zapatos. Pero ahora, veámoslo en el contexto real. Si el piano lo vamos a mover en un piso que está totalmente embaldosado y el piano lo quiero mover en el patio de la casa, que es cemento o es cemento bruto, ¿dónde me va a costar más mover el piano? Donde hay mayor roce, pero a su vez también hay que considerar la otra característica que es el peso, la masa de la cosa o del objeto que yo quiero mover. Por lo tanto, dice acá que la masa es importante, que también influye sobre la fuerza de roce. Por lo tanto, mientras más pesado es el objeto, más fuerza de roce también voy a tener. ¿Ya? Ok. Veamos acá. Entonces, dice, a fuerza de roce por desplazamiento. Mientras mayor es la masa de un cuerpo, ¿sí? Mayor será la fuerza de roce que ejerce la superficie, lo que dificulta obviamente más su movimiento. La fuerza también depende del tipo de superficie. ¿Ya? Si son lisas, si son irregulares, ¿no? Aquí hay un ejemplo clarísimo. ¿Dónde cuesta más mover? Aquello que ejerce menos roce, que es tener, por ejemplo, en la imagen 2, esta persona va a hacer menos fuerza, va a ejercer menos fuerza que aquella que está tratando de mover el mismo, ¿ya?, objeto, pero directamente en contacto con la superficie. ¿Dónde se obtiene mayor fuerza de roce? ¿En el 1 o en el 2? Ustedes me dirán. Lo mismo exactamente igual. Aquí recuerden que siempre a una fuerza que yo haga, ejerce una fuerza contraria, ¿ya? Y eso va a depender, obviamente, va a depender de el piso donde nosotros, la superficie que vamos a usar. Y ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, el borde del suelo. Si el suelo es irregular, yo voy a tener que hacer más fuerza para poderlo mover. Y agreguen a esto también la masa del objeto a mover. Esa se llama fuerza de roce. Ahora, hay fuerzas de roce que ya la describimos. Existe también una fuerza de roce estático máximo y una fuerza de roce dinámico. Les voy a explicar las dos porque son sumamente sencillas. Son sumamente sencillas. Vamos a borrar acá porque ya nos quedan muchas cosas aquí que borrar. Ya. Vamos a ver la fuerza de roce, perdón, la fuerza de roce estático. Fuerza de roce estático, ¿no es cierto? Ya. Es decir, acá está mi superficie, acá está el objeto que yo voy a describir. Se llama fuerza de roce estático cuando el objeto está en punto cero, es decir, está solamente y no hay movimiento alguno, es decir, está descansando, entre comillas, digamos que está descansando. Por lo tanto, habrá una fuerza de roce estático, es como para sacarlo del movimiento cero, es decir, aquí está, si lo vemos de esa manera, en velocidad cero, no hay movimiento. Esto es lo que se llama estático, está quieto, ¿no? Nadie lo ha movido, está como echado, es como mover un perro. Cuando lo quiere levantar uno no lo deja pasar la puerta. Ahí hay una fuerza de roce estático, ¿no es cierto? Este es estático. Ya. Y existe la otra fuerza de roce dinámico. Fíjense que no se elimina la palabra roce, porque siempre estamos, perdón, fuerza de roce, aquí la eché a perder. Vamos a dibujar la fuerza de roce dinámico, ¿no es cierto? La fuerza de roce dinámico es la que se produce ya cuando se ha movido en cierta cantidad
¿ya? Se ha movido de alguna manera, se comienza a mover. A medida que yo voy aumentando la fuerza de roce dinámico, ¿ya? Aquí la vemos porque ya se movió, es decir, como que tomó vuelo. Entonces ya cuando yo comienzo, es decir, salgo de 0 y ya voy prácticamente en 1, por decir un número así, me va a costar menos moverla. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de roce dinámico que es menor que la fuerza de roce estático. Por lo tanto, se dice que la relación es la fuerza de roce, la fuerza de roce estático es mayor que la fuerza de roce dinámico, o como quieran verla al revés. La fuerza de roce dinámico es menor que la fuerza de roce estático. ¿Por qué? Porque aquí ya comencé a moverlo yo. Distinto es que no lo pueda mover al principio. Eso es la fuerza de roce estático. Y la otra es la fuerza de roce dinámico. Veamos si es cierto lo que dije. Veamos si es cierto lo que dije. Entonces, ahí está. Dice, en el instante en que el cuerpo se va a comenzar a deslizar, se alcanza el máximo de la fuerza de roce cuya magnitud se representa. Aquí vamos a empezar con algunas cosas extrañas, no importa. La fuerza de roce estático está dada por la letra... ¿cuál era? La fuerza de roce estático por la fuerza que ejerce. ¿Cuál era la...? Uy, estoy malo, no me acuerdo en este instante. Es un coeficiente de roce que ya se sabe. No es mu esa palabra, no es mu. Ya, no importa. Esa es la fuerza, esa es la forma de calcular la fuerza de roce estático, ¿no? La fuerza de roce estático es igual a una constante, que es una fuerza de roce estático que a ustedes se lo dan, junto con la fuerza que ejerce el objeto. Y está dada en newtons, ¿ya? Que es un coeficiente de roce estático que ya se sabe. O sea, ya está calculado. Deben haber tablas por ahí en alguna parte. Veamos. La fuerza de roce cinético o dinámico que les dije yo, si el cuerpo se pone en movimiento, cuesta menos fuerza hacer que siga desplazándolo, dado que este se desliza sobre una superficie y se conoce como fuerza de roce cinético, lo que les planteé en principio. Primero cuesta mover el objeto, pero una vez que comienza a moverse, ya transformamos esa fuerza de roce estático en fuerza de roce dinámico o cinético. Cinético significa de movimiento. ¿Ya? Cinético significa de movimiento. Ok. Y obviamente que acá está la fuerza para calcular la fuerza de roce cinético. Por último, yo les doy y lo que les decía, la estática es mayor que la fuerza de roce cinético, obvio. Yo hago más fuerza cuando trato de mover un objeto que está quieto que aquel que está en pleno movimiento. Cuando uno empuja un auto, al principio la fuerza de roce estático es mayor, pero una vez que comienza el móvil a moverse, nosotros dejamos de hacer ya menos fuerza, ejercemos menos fuerza. Otro concepto de fuerza se llama la fuerza neta, ¿ya? Dice, cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, es posible determinar el total de las fuerzas netas, ¿ya? Y aquí tenemos que ver con la suma de los vectores, chicos. Y esto se logra haciendo la suma vectorial de todas las fuerzas. Entonces, vamos a irnos a compartir pantalla para que puedan comprenderlo un poco mejor. No es nada del otro mundo, simplemente es, primero, borrar esto y vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos un vector cuya magnitud es esta que está acá. ¿Qué pasó? Es esta que está aquí, ¿ya? Este es un vector para mí, cuya magnitud va a ser 5 newton, ¿ya? 5 newton. Y a su vez yo voy a tener otra fuerza mayor, ¿ya? Que va a medir 10 newton. Por lo tanto, si yo quiero hablar de la fuerza neta, es decir, neta, es decir, la fuerza que yo aplico, simplemente yo hago la suma. En este caso, entonces, agrego a continuación de la cola, agrego, como es conmutativo, no hay ningún problema si se ponga atrás o adelante, pero siempre en el sentido, yo sumo 5 más 10, por lo tanto tendré una fuerza neta de 10 newtons. ¿Me entendieron? 10 newtons. Por lo tanto, la fuerza neta es toda aquella que es la suma de las fuerzas totales al momento de ejercer yo provocar un movimiento de un objeto, ¿ya?
Por lo tanto, esta es la fuerza neta. Pero se puede descomponer en dos vectores. Es lo mismo que ustedes, por ejemplo, un varón y una señorita empujaran un cajón. ¿Quién se supone que haría más fuerza? El hombre, por lo tanto, supongamos que por su capacidad de hacer fuerza aplica 10 newton y la niña aplica solamente 5. Pero cuando medimos las fuerzas en newton, tenemos que sumar ambas y sabemos que ella y él ya ejercen una fuerza total de 15 newton en este caso. Perdón, aquí me había equivocado. De 15 newtons, ¿ya? Eso es lo que en el fondo es la fuerza neta, es la que se requiere para ejercer un movimiento. Eso es lo importante. Vámonos a salir de acá para explicar, a ver qué es lo que dice la siguiente diapositiva. Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, me comí una letra ahí, es posible, vamos a arreglar el tiro eso, porque me pasa cuando escribo apurado, es posible determinar el total de las fuerzas o fuerza neta. Esto se logra haciendo la suma vectorial de todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo. Clarísimo. Entonces, la fuerza neta dice cuándo se cumplen las siguientes condiciones. Primero que nada, tiene que tener la misma dirección y el mismo sentido. Tal como ustedes ven acá en este momento, los vectores tienen la misma dirección, es decir, en este instante son 0 grados con respecto al plano, porque la dirección está dada por el ángulo, y el sentido apunta hacia la derecha. Ahí es cuando se produce, entonces, la suma vectorial de las fuerzas. Si este vale 5 y este vale 5, mi fuerza va a ser 10. No hay dónde perderse, pero sí tiene que darse una condición. La fuerza igual dirección, igual sentido. Es lo mismo que pasa acá. ¿Qué pasa ahora con la fuerza neta cuando son fuerzas distintas, fuerzas contrarias? Dicho de otra manera, dicho de otra forma, dicho de otra manera. Yo me pongo a hacer fuerza o competencia con alguien. Entonces, yo tengo acá un objeto que deseo mover, ¿no es cierto? Un objeto que deseo mover. Esta es la superficie. Por lo tanto, la persona A va a ejercer un tipo de fuerza y la persona B va a ejercer un tipo de fuerza. La persona B. Fíjense que aquí no son fuerzas iguales porque primero que nada, no obstante, teniendo la misma dirección, es decir, ángulo cero, ¿qué es lo que cambia realmente? El sentido. Por lo tanto, aquí no hay suma de vectores, sino que hay resta de vectores. Es decir, se sustraen para obtener la recta de vectores para obtener la fuerza neta. Por lo tanto, si este ejerce una fuerza de 5 newton y esta otra persona ejerce una fuerza de 2 newton, obviamente será 5 menos 2, la fuerza total, la fuerza neta, ya será de 3 newton. ¿Qué hice entonces? Resté. Porque son fuerzas que tienen distintos sentidos, no tengan la misma dirección, 0 grados con respecto al plano, pero sí tienen el mismo sentido. ¿Se fijan? Tienen el mismo sentido. Y sentidos opuestos, perdón. Sentido opuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Qué dice ahí entonces? Si las fuerzas ejercidas tienen igual dirección, pero sentidos distintos, obviamente, estamos hablando de que se restan. También puede existir de que nosotros apliquemos en distintas formas las fuerzas. No necesariamente que sean equivalentes, o sea, equivalentes en sentido y en dirección. Por eso que trabajamos con vectores. Y en este caso estamos hablando de que si las fuerzas ejercidas actúan en diferentes direcciones, el vector fuerza corresponde a la diagonal del paralelogramo formado. Ahí ustedes ven la fuerza 1 que es azul, la fuerza 2 que es roja. ¿Cuál es la fuerza neta? Es la línea intermedia entre ambas fuerzas. ¿Ya? Es el vector fuerza. Aquí tienen suma de vectores, por ejemplo, tienen una fuerza 1, una fuerza 2. ¿Cuál es la fuerza neta? Esta completa que es fuerza 1 más fuerza 2. No hay donde perderse. Esta otra tiene que ver con la resta de las fuerzas, ¿no? En el fondo, uno tira hacia allá y el otro tira hacia acá, distintos sentidos, ¿ya? Vamos a ver que en este caso, si ambos están tirando con la misma fuerza, la fuerza resultante va a ser 0.
Pero si este llegara a tirar algo más que este, obviamente se hace la resta y se verá entonces la fuerza que es distinta. Pero en este caso, las fuerzas acá son equivalentes, ¿ya? Son equivalentes, porque ambos están ejerciendo la misma fuerza. Por lo tanto, se anulan las fuerzas. Por lo tanto, se dice que la fuerza es cero. Aquí estamos viendo entonces, por ejemplo, cuando dos personas ejercen fuerzas en sentido contrario. Uno va hacia allá y el otro va hacia acá. ¿Cuál será la resultante? La resultante obviamente será la fuerza neta, que se saca entre dos, es un paralelogramo que se forma y se saca la fuerza resultante de dos, porque no están en el mismo sentido, son sentidos distintos. Pero nosotros queremos saber en el fondo cuánto es la fuerza que ejercen ambos, no obstante tengan sentidos distintos. Y esto se saca por vectores, ¿ya? Precisamente por el vector resultante. Y ahí tienen ustedes la suma de distintos vectores. El vector 1 más el vector 2, este será la fuerza resultante. Vector 1, vector 2, ese será. O este que está acá, que aparece aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí están viendo ustedes diferentes descomposiciones de fuerza, pero que, si se fijan, teniendo sentidos distintos, se puede obtener una fuerza resultante. ¿Cuál es? El vector intermedio que sale del origen, siendo paralelos y donde se intercepta ambas líneas, es donde va el sentido de la flecha, exactamente aquí. Este es el paralelo de este y esta es el paralelo de este, por lo tanto, se interceptan acá, se tira una línea y este es el resultante de ambas fuerzas que son de distinto sentido. Chicos, lo importante de esto es que por favor vean esta clase, porque yo en la clase siguiente voy a empezar a ver las leyes de Newton. Por lo tanto, yo voy a dar por pasada esta clase, que es lo que me faltaba hacer con ustedes. Luego, anoten en su cuaderno las dudas que tengan, por favor, porque yo no voy a aceptar que no hagan preguntas, si no las voy a comenzar a hacer yo, porque es la única forma que podamos avanzar. Ok, chicos, espero que estén bien. Vamos a dejar de compartir. Vayan a descansar. Yo también me voy a descansar. Y tengan un buen fin de semana. Que estén bien. Chao, chao.